Vamos a iniciar. Ok. Bueno, repito, valoración geriátrica integral. En la primera diapositiva vamos a ver inicialmente el concepto de para qué nos sirve valoración geriátrica integral. El principal propósito de la valoración geriátrica integral, cuyas siglas son BGI, es la de aproximarnos lo más posible al estado de salud o enfermedad del adulto mayor. Engloba la medición de las capacidades físicas, mentales y sociales que se pueden ver afectadas por el deterioro anatómico y fisiológico vinculado con el envejecimiento. Y aquí tenemos una diapositiva que ya les había yo proyectado, más bien un diagrama de lo que son las principales características de dicho proceso de envejecimiento. Primero, es universal. Todos los seres vivos dentro del planeta envejecen, y dentro del ser humano todas las razas. Dicho envejecimiento es progresivo, se va dando a través, sí, de la vida. Pero así como es universal, todos envejecemos, pero cada uno de nosotros envejecemos a nuestro propio ritmo. Deleterio porque se va dando a través del tiempo. Intrínseco porque características propias de cada individuo forman parte en ese proceso de envejecimiento, e irreversible porque hasta la actualidad no se ha descubierto ninguna sustancia que nos pueda permitir, vamos, ni siquiera la detención de ese proceso de envejecimiento, menos hacerlo reversible. Y aquí surge precisamente una de las grandes situaciones que vivimos en un área de algunos colegas que se han dedicado a lo que es medicina ante envejecimiento. Hay el antecedente de que la Universidad de Harvard, el Johns Hopkins Hospital, aquí mismo la UNAM, y hay una investigación acá de nuestra universidad, el Instituto Louis Pasteur en Francia, han hecho investigación de todas las sustancias, como pueden ser minerales, como puede ser la vitamina, sobre todo la E, de qué tanto pueden beneficiar en el proceso de envejecimiento, y hasta ahorita no hay ninguna publicación seria que avale lo que los que ejercen medicina anti-envejecimiento pregonan. Y eso nos debe de quedar muy claro como médico. Yo no tengo nada en contra de quien ejerce la medicina anti-envejecimiento, pero como médicos tenemos que ser honestos. Y hasta ahorita lo que digan ellos no se ha comprobado científicamente. Y cuando dicen, no, es que si se le hace cirugía plástica al paciente, a ver, espérate. Una cosa es mejorar tu aspecto a través de un proceso quirúrgico, y otra cosa es que con eso estés deteniendo o haciendo reversible el proceso de envejecimiento. Son dos situaciones muy diferentes. Entonces eso nos debe quedar muy claro. ¿Cuál es lo único que está demostrado que nos puede ayudar en el proceso de envejecimiento? La gerontoprofilaxis en todos sus aspectos. Eso sí. Bien. Esta
Pirámide poblacional ya se las había proyectado en nuestra primera presentación, pero vale la pena recordarlo. En el año de 1970, la pirámide poblacional de nuestro país era base ancha y vértice prácticamente en punta. Para el año 2000, la base ya se angostaba en una forma significativa y empezaba a ensancharse en edades desde adolescencia, juventud, vida intermedia, y ya había un buen ensanchamiento. Si comparamos esto en relación a esto, en edades de adulto mayor. Para el año 2030, la base cada vez va a ser más angosta. Ya la parte más ancha de dicha pirámide va a estar en edades de 45 a 50 años, pero vean ustedes ya la anchura que va a tener en edades de 60 o más, que serían las de adulto mayor. Y para el año 2050, prácticamente la mayor anchura de la base poblacional va a ser prácticamente de 55, 60 y más años, lo que corrobora las expectativas estadísticas y demográficas de que en el año 2050 más de uno por cada 4 habitantes en nuestro país y en el planeta va a ser personas adultas mayores. Aquí tenemos aplicado algunos de los aspectos que nos ayudan a entender el por qué la proyección de dichas pirámides poblacionales. Vean ustedes, a nivel mundial, tenemos del año de 1950 al año 2050, 100 años de evolución. En el año de 1950, sí, la tasa de natalidad por cada 1,000 habitantes rebasaba prácticamente el 37-38%, mientras que para el año 2050 va a estar aproximadamente en un 14%. Y de la mano va la mortalidad. En el año de 1950 la mortalidad era del 20%, mientras que para el 2050 va a andar sobre el 14%. No, menos. Sobre, ¿qué les gusta? Un 10% posiblemente. Ahora, mismos parámetros en nuestro país, nada más que aquí no hablamos de 100 años, hablamos de 120 años. En 1930, la tasa de natalidad de nuestro país era del 42% por cada 1,000 habitantes, la cual para el 2050 descenderá a un promedio del 10%. Y la tasa de mortalidad, mientras que en el año de 1930 andaba sobre un 27%, también estará en un 10% en el año 2050. Son indicadores que nos hablan de ese proceso de envejecimiento cada vez mayor y esa inversión que va a haber, en donde en el 2050 va a haber más adultos mayores que niños y jóvenes. Esperanza de vida, aquí no la marca hasta el 2000, no ha habido grandes cambios. Ya lo habíamos visto, recuerden ustedes, para la mujer que en nuestro país tiene una expectativa de vida 5 años por arriba del hombre y que se encuentra entre 77 más menos 1, mientras que para el hombre 72 más menos 1. En los países desarrollados, aquí en nuestro continente,
sería Estados Unidos y Canadá, y a nivel de Europa, la mayor parte de los países, la actual expectativa de vida es de 80 años, más o menos uno, parejo para hombres y mujeres. Todavía nos llevan una ventaja en expectativa de vida en los países desarrollados al promedio que al menos en nuestro país alcanzamos, porque en la mujer están un 3% por arriba de la expectativa de vida, mientras que en los hombres están un 8% por arriba de nosotros. Bien, y aquí tenemos las 5 principales causas de defunción en los adultos mayores, hombres y mujeres. Aquí, ahorita, posiblemente no se esté respetando este tipo de gráfica por la pandemia que estamos viviendo. Pero en cuanto a esta pandemia esté controlada, no sabemos en cuánto tiempo, vamos a volver a este tipo de gráfica, en donde en los hombres las 5 principales causas de fallecimiento: primer lugar, problemas cardiovasculares; segundo, neoplasias malignas; tercero, diabetes mellitus; cuarto, problemas digestivos, sobre todo el cáncer de colon y el rectal o colorectal, porque hay mixto; y quinto, problemas respiratorios. En las mujeres es un porcentaje muy similar. La única inversión o diferencia que tenemos es que en la mujer la tercera causa de hombres es la segunda, que es la diabetes mellitus, y la de los hombres, que ocupa el segundo lugar, pasa al tercero, que son las neoplasias malignas. Ya sabemos que en estas edades las enfermedades transmisibles, sí, prácticamente hay desplazamiento de las mismas, sí, a las enfermedades no transmisibles, y que tanto la incidencia, prevalencia y letalidad de las enfermedades crónico-degenerativas prácticamente alcanzan su mayor pico en las edades de adulto mayor. Esta, que tiene datos estadísticos, esta diapositiva es muy, muy importante. Para el año de 1990, en nuestro país teníamos 3.1 millones de adultos mayores total. Para el año 2010, esto es 20 años después, casi se había triplicado, porque hablamos de 3.1 contra 9 millones de población. Zona rural, zona urbana, pues prácticamente la zona rural anda sobre el 40% contra un 60% de lo que es zona urbana. Bien, actualmente se han publicado varios datos estadísticos del último censo del 2020, pero no se han publicado todos. Entonces, todavía los datos que tenemos aquí, sí, es datos del censo del 2010, en donde éramos 112 millones de habitantes. Actualmente, recuerden ustedes, andamos sobre los 130. De 2010, 57 millones eran mujeres y 55 millones eran hombres. En esa población de 112 millones de habitantes en el 2010, había 2 millones de personas con una discapacidad, de las cuales el 40% de las mismas eran adultos mayores. Y bien, aquí también tenemos en porcentajes la proporción. En el 2000
en nuestro país era el 7%. En el 2020, que tenemos un año que ya lo rebasamos, ya estaba en el 12.5%. Y se calcula que para el 2050, el 28% de la población, tanto de nuestro país como a nivel mundial, van a ser adultos mayores. Poco más de 1 de cada 4 habitantes. Y en el 2030 se considera que vamos a tener 15.2 millones de adultos mayores en nuestro país. Bien, entrando ya de lleno a lo que es valoración geriátrica integral, la Organización Mundial de la Salud la define como un proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario diseñado para identificar y cuantificar los problemas físicos, funcionales, psíquicos y sociales que pueda presentar el adulto mayor con el objeto de desarrollar un plan de tratamiento y seguimiento. Valoración geriátrica integral está compuesta por 4 tipos de valoraciones: la valoración clínica, la valoración psicológica, la valoración funcional y la valoración social, aclarándoles que en valoración clínica vemos aspectos farmacológicos y nutricionales. Hace 10 años aproximadamente, valoración geriátrica integral estaba integrada por 5 valoraciones. La valoración nutricional era una independiente y de 10 años para acá se incluyó esta dentro de la valoración clínica. Esta valoración geriátrica integral que ustedes van a aprender es la misma que se enseña en Inglaterra, en Japón, en Estados Unidos, en Rusia, en el país que ustedes quieran. Es exactamente lo que ustedes van a aprender de valoración geriátrica integral, lo que se les enseña a todos los estudiantes de medicina a nivel mundial. Y ahorita vamos a ver por qué y en qué se basa esta situación. Bien, aquí tienen ustedes, sí, lo que viene siendo como un mapa de las ventajas de la valoración geriátrica integral. Primero, lo que nos va a permitir hacer es una precisión diagnóstica lo más certera posible en las 4 áreas que les mencioné a ustedes que se deben de establecer los diagnósticos cuando vimos historia clínica, y que es en base a estas 4 valoraciones. Se establece un diagnóstico clínico, un psicológico, un funcional y un social. Si nosotros tenemos una precisión diagnóstica, con esto vamos a poder disminuir primero la mortalidad. Vamos a poder establecer una mejor funcionalidad en el paciente adulto mayor, recordándoles que en geriatría y gerontología se usan casi como sinónimos el decir funcional, ¿sí? O capacidad, y disfuncional o incapacidad. Hablando si el paciente se puede valer por sí mismo o si necesita la ayuda de una segunda persona. Si hay una mejor funcionabilidad, vamos a tener una disminución en el riesgo de institucionalizar a los pacientes. Y aquí hablamos de instituciones hospitalarias, hablamos de asilos, hablamos de casas de día y cualquier otra institución que albergue pacientes adultos mayores. Ya mencionamos
en disminución del riesgo institucional, instituciones hospitalarias, por lo tanto disminuye la hospitalización, permite un diagnóstico global en las 4 esferas que ya hemos estado hablando, y esto va a traer por consecuencia todos estos otros, que es utilidad, sí, de todos los niveles asistenciales. Esto sería redes de apoyo con lo que cuente el adulto mayor. Optimización de recursos, evalúa impacto, seguimiento, beneficio. Y la valoración geriátrica integral ha permitido dentro de la geriatría cambiar los métodos tradicionales de cómo se estudiaba al paciente adulto mayor como paciente de cualquier otra edad, a hacer un tipo de estudio encaminado específicamente a las patologías y a las otras áreas de influencia que afectan al paciente adulto mayor. ¿Qué ha permitido esto? Hacer diagnósticos de precisión y reiniciar todo el mapa conceptual de lo que son las ventajas de la valoración geriátrica integral. Bien, algunas otras características de importancia de lo que es valoración geriátrica integral es uso habitual en geriatría, pero yo aquí le agregaría que tendría que ser de uso habitual en el área de la medicina, en todos los médicos, sin importar si son generales o tienen cualquier especialidad o subespecialidad, que atienden a adultos mayores. La mejor forma de aproximarnos a los problemas del adulto mayor, pues es realizándoles valoración geriátrica integral. Usa instrumentos métricos estandarizados. Por eso les decía que lo que ustedes van a aprender en relación a este tema es exactamente lo que se les enseña en cualquier parte del mundo. Porque los mismos cuestionarios, las mismas escalas que vamos a aprender en esta presentación son los que se usan a nivel mundial. Por eso dice que están estandarizados, lo que nos da una objetividad de los mismos y nos permite hacer un control de los progresos en la atención del adulto mayor en el tiempo. Es la herramienta que más nos aproxima al estado de salud y desempeño funcional del adulto mayor. Y aquí quise ponerles a ustedes un estudio de investigación que se hizo a nivel mundial. Participaron 1,454 pacientes adultos mayores a los que se les aplicó valoración geriátrica integral, y en donde, como porcentajes más importantes, encontramos el 30% de esa muestra, sí, habían ya sufrido una o más caídas. El 57% demostraron que tenían algún grado de depresión, el 12% deterioro cognitivo, el 76%, que esto sí es un dato bastante alarmante y que corrobora lo que ya se ha publicado muchísimas veces en la literatura y que yo les he estado haciendo mucho énfasis: alteraciones nutricionales. Y recuerden ustedes que de las alteraciones nutricionales también les he hecho mucho énfasis en que por cada 10 adultos mayores que nosotros valoremos nutricionalmente, podríamos encontrar 2 o 3 con obesidad o sobrepeso. Pero vamos a encontrar entre 7 y 8 con disminución del peso o franca desnutrición. Y
el mayor porcentaje se debe a problemas de cavidad bucal. Tomad mucho en cuenta esto. Adulto mayor que ustedes, a partir de que empiecen ya su ejercicio profesional médico, obligatoriamente se les tiene que revisar cavidad bucal y se les tiene que revisar lo que son sus piernas y sus pies. Cuando hacemos la historia clínica, tenemos que hacer el interrogatorio que nos marca la misma y tenemos que hacer la exploración completa que también ya vimos en la presentación pasada. Pero cada vez que un adulto mayor llega a consulta por cualquier motivo, tenemos como parte de la exploración que revisar cavidad bucal y que revisar piernas y pies de esos adultos mayores. Y el 31% riesgo de caídas, que si sumamos los que ya tenían una caída más los que ya tienen un riesgo, estamos hablando del 61%. Bien. Aquí tienen ustedes las 4 valoraciones ya con la subdivisión de los datos que nos van a proporcionar. La valoración clínica nos va a dar todos los datos biomédicos, o sea, todo lo que vamos a encontrar después del interrogatorio y la exploración física y estudios de laboratorio y gabinete que complementan con la historia clínica. Los datos farmacológicos, sobre todo muy encaminados a ver si hay polifarmacia en esos pacientes adultos mayores, y los datos nutricionales, cuya importancia ya se las he estado mencionando. La valoración psicológica nos va a proporcionar el estado mental, al decirse cognitivo, de nuestro adulto mayor que estemos estudiando, y el estado emocional, que sería específicamente el psicológico. Y ya vimos el porcentaje en el estudio que les presenté de que el 57% de esta muestra, y que puede ser reflejo de lo que se presenta en la edad de adultos mayores, hay estados depresivos. Hay pacientes adultos mayores con estados de angustia o estados de ansiedad, pero lo que más va a predominar son la depresión. En la valoración funcional, específicamente vamos a ver si el paciente puede valerse por sí solo para desarrollar actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentales. Y además, ahí les vamos a enseñar otros aspectos que también forman parte de la valoración funcional. Y en relación a la valoración social, capacidad social que tenga el adulto mayor en cuestión, sistemas de apoyo enfocados específicamente a redes de apoyo formales e informales, y punto también importante, calidad de vida que tenga el paciente en el momento que nosotros lo estamos valorando. Esos son los datos que nos va a proporcionar la valoración geriátrica integral. Bien, vamos a iniciar por la primera, valoración clínica, que aquí vamos a decir, valoración geriátrica integral forma parte de la historia clínica, y a su vez, todos los datos que nos aporte la historia clínica
los vamos a englobar como parte de la valoración clínica que hacemos de nuestro paciente. El examen físico, los antecedentes, un listado de problemas que sobre todo veamos que tienen severidad en la patología o compromiso funcional para nuestros pacientes. Y como parte cardinal de los antecedentes, si ha tenido caídas, si ha tenido hospitalizaciones, todos los tipos de hábitos que pueda tener, los antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos, patológicos, recordándoles que en los personales patológicos, cuando vemos los antecedentes ginecobstétricos, ahí interrogamos también los antecedentes sexuales en la mujer, y en los antecedentes urológicos interrogamos los antecedentes sexuales en el hombre. Puntos importantes, cambios en el peso. Recuerden ustedes que la mayor cantidad de casos de pacientes con problemas oncológicos los vamos a encontrar en los adultos mayores. Pérdida de apetito, aumento de apetito, el sueño, que ya también se los mencioné en la presentación anterior. Normalmente el ciclo de sueño en el adulto mayor se altera casi de rutina, y primero necesitamos saber si tiene nada más alteraciones del sueño o tiene ya problemas de insomnio, recordándoles que trastornos del sueño consideramos cuando son menos de un mes de evolución, y ya lo consideramos insomnio cuando tiene más de un mes de evolución. Problemas de tránsito intestinal, porque aquí podríamos hablar dos grandes síndromes. El primero, incontinencia fecal, que serían cuadros diarreicos, o problemas de constipación o estreñimiento. La TA mínimo se debe tomar en 2 posiciones. Los pulsos, tenemos que ver pulsos periféricos, pulsos distales, como puede ser el femoral, como puede ser el tibial, simetría y ritmos de los mismos. La piel, cómo está la agudeza sensorial, esto es su sensibilidad. Cuando hagamos la valoración musculoesquelética, no nos olvidemos sobre todo de ver rangos de movilidad articular, y siempre tendremos que evaluar en estos pacientes la marcha, el equilibrio, la fuerza muscular, recordándoles que con el proceso de envejecimiento disminuye, sí, la masa magra y la masa muscular, que da inclusive el inicio de lo que podría ser otro síndrome geriátrico muy reciente, ¿sí? Y que nosotros aquí tenemos que ver. Estoy hablando de la sarcopenia. ¿Ok? Bueno, recordándoles algo que también ya les he estado mencionando en otras presentaciones. La forma de presentación de la enfermedad en el paciente geriátrico se caracteriza, primero, pluripatología, síntomas atípicos, que habíamos visto que decía enfermedades solayadas, que los signos y síntomas a veces no nos marcan la gravedad de la enfermedad, y a esto agréguenle las complicaciones tan frecuentes en nuestros pacientes adultos mayores. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Dejo de compartir pantalla. Continuaremos el día de mañana con esta presentación
Y no me queda más que desearles, como siempre, una excelente tarde, que se me cuiden mucho, al igual a sus familias, que Dios me los bendiga y continuamos con nuestras clases el día de mañana. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias, doctor. Bonita tarde. Igual para ustedes, muchas gracias.